Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, donde la voz del pueblo resuena con más fuerza. Antes de comenzar, suscríbete al canal, comparte con tus amigos para que podamos llegar a más personas. Te agradezco que nos visites. Comenzamos. La lógica detrás de la ilógica inversión estatal en Cuba. El castrismo importa autos para rentar al turismo, pero espera a ver si alguien dona ambulancias. Hace pocos días, el médico cubano Víctor José Arjona denunciaba en Facebook que su madre, una maestra de 46 años de experiencia, había fallecido porque una patrulla de policía que custodiaba una tienda de MLC se negó a trasladarla al hospital. El doctor hizo la petición a patrulleros, consciente de que esperar por una ambulancia en Cuba es un trabajo solo digno de Penélope. Apenas unos días después de ese suceso, que probablemente se habría evitado si el servicio de ambulancias cubano funcionara, la empresa Astur, muy oronda, ha anunciado en la misma red social la importación de 800 autos nuevos para rentar al turismo. Mucho hablamos de la economía cubana intentando desentrañar las razones normalmente ocultas y tergiversadas del por qué y para qué el castrismo toma las decisiones que toma, que parecen una cadena de fallas negativas e incluso para su propia estabilidad. Sin embargo, sobre el dato económico más impactante de los que se manejan últimamente, el gigantesco desequilibrio de las inversiones estatales a favor del turismo, actividades conexas, falta de escrutinio profundo, que en última instancia es donde aflora la cara oculta de un sistema que se autopromociona como el pueblo para el pueblo, mientras importa autos para la renta, pero espera tranquilamente a ver si alguien dona ambulancias. Específicamente, el hincapié estadístico, servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler absorbe, según datos en la Oficina Nacional de Estadísticas de Información, 57 veces más inversión que la salud pública y 15 veces más que la agricultura y 76 veces más que ciencia e innovación, mientras la capital del país se desmorona, incluyendo un visible retroceso en el priorizado casco histórico, y los colapsados sistemas de alcantarillado y acueductos empantanan la ciudad. El 45% de toda la inversión nacional se destina a nuevas construcciones turísticas. ¿Por qué y para qué? La respuesta es simple: porque pueden. Aunque parezca tautológico, es vital resaltar que en Cuba una oligarquía militar burocrática decide absolutamente todo sin rendir cuentas a nadie, con lo que no es redundante, sino importante destacar que en medio de la mayor crisis sanitaria de la historia, con miles de cubanos muriendo en lúgubres hospitales sin medicinas básicas, siguió el gobierno castrista invirtiendo en turismo al mismo ritmo frenético que años anteriores. Ese dato por sí mismo define lo que es una dictadura. Esta obsesión gubernamental con la inversión turística no tiene fundamento económico. La ocupación hotelera está en descanso. Ya antes de la pandemia del coronavirus, carece de sentido empresarial aumentar la oferta cuando la demanda está cayendo. Una distribución más equitativa de las inversiones, por ejemplo, capitalizando agricultura e industria, habría creado una economía más armónica, haciendo incluso menos dependiente de importaciones y más rentable del propio turismo, y le habría adicionalmente ofrecido comida y bienes a la población, lo que atenuaría el disgusto social. La explicación es eminentemente política, pero eso sí, aunque la tendencia a priorizar la inversión hotelera sobre todo lo demás surgió bajo el castrismo y se ha consolidado en el neocastrismo, las razones de su sostenimiento difieren en cada etapa. Lo único que sabía Fidel Castro de economía es que no podía permitir una sociedad civil fundamentada comunidad de propietarios prósperos. Necesitaba a todo el mundo dependiente del gobierno, o sea, de él. Así que hipotecó la política exterior del país para asegurar un proveedor extranjero de recursos para sí mismo, lo que le permitió destruir, estatalizar el tejido económico nacional, pues ya Fidel no tenía necesidad de desarrollar la economía interna, lo que hubiese requerido libertad de mercado y una inadmisible merma de su poder. La URSS y Venezuela cumplieron con ese rol. Independizaron a Fidel Castro del pueblo, mientras hicieron al pueblo dependiente de Castro. Los recursos reales los conseguía el gobierno, que los gastaba e invertía a conveniencia y gusto del dueño de la finca,
mientras la economía interna era una ficción para mantener a la gente entretenida. Cuando Castro perdió a la URSS, permitió por extrema necesidad algo de libertad económica, pero rápidamente reguló y casi simultáneamente, a mitad de los 90, descubrió que el desarrollo del turismo le podía permitir mantener el régimen estatal donde el Estado era él, pues el turismo a la Castro tiene características similares a una fuente externa de recursos. Los beneficios generados van directamente a la cuenta central del gobierno. Se desarrolla con socios extranjeros sin participación capitalista privada nacional. Se desarrolla en enclaves relativamente aislados de la mayoría del pueblo. Se ha concebido desconectando de la economía interna solo hoteles, sol y playa. Se paga poco a los trabajadores nacionales que son medianamente privilegiados pero dependientes. Los cubanos no podrán acceder ni pagando. Era un negocio privado propiedad del Estado, o sea, de Fidel. Cuando llegó Chávez, no se abandonó el turismo. Lo que sí se redujo o congeló fue cualquier apertura económica. La inversión turística, de hecho, se intensificó utilizando los recursos robados del pueblo venezolano. Lo importante era renovar el esquema de obtención de recursos independiente de la economía interna, lo cual se mantenía intencionadamente ineficiente. En vez de un estado del bienestar, se buscó bienestar para el Estado. El neocastrismo, como necesaria contraparte cubana a los socios extranjeros que invertían en turismo, Fidel Castro utilizó a sus súbditos más leales, las Fuerzas Armadas, administradas por su fiel hermanito. Pero pasó lo inevitable. Se crearon intereses propios en esa estructura que, como bien documenta en sus artículos Emilio Morales, se ha tornado una mafia cristalizada en Gaesa, en un ente semi-independiente del gobierno que se adueña descaradamente y sin escrúpulos de las divisas del país para invertirlas en aquello que tiene bajo su directo control, el turismo. El neocastrismo, inaugurado por Raúl Castro y por esa estructura mafiosa, dio muestras tempranas de querer cambiar el sistema centralista y demasiado ineficiente de Fidel. Hubo un momentáneo espejismo en el que pareció que se emprendería una rápida y decidida liberación económica para vigorizar seriamente por primera vez desde 1959 la economía nacional. Sin embargo, todo se empantanó por los temores de ir demasiado rápido Castro II y la ineptitud de Castro II. Hoy en Cuba, los hombres que controlan las armas son también los que manejan el dinero, pero tienen que convivir con la cúpula burocrática que domina la maquinaria interna de distribución, poder y legitimidad política que provee estabilidad al régimen. Esa argamasa es el neocastrismo. Y bien amigos, terminamos con el reporte de la jornada. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Con tu apoyo llegaremos a más personas para que conozcan la verdadera realidad de Cuba. Nos encontramos en el próximo reporte. Patria y vida, mis hermanos. Hasta